tercera generación, se forma de los llamados derechos de los pueblos o de la solidaridad. Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como los distintos grupos que las integran. Entonces, caray, hay video. Ahora sí. Bueno, entonces nos damos cuenta de estos postulados. Se supone que los derechos de la primera generación están constituidos, o este grupo de derechos está constituido por los derechos de corte liberal, de corte individualista, que surgen, según dice ahí, con la Revolución Francesa, y que son el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad, ya sea de movimiento, de expresión, de religión, etcétera, y los derechos de seguridad jurídica, como la legalidad, el derecho a la audiencia, el derecho a la defensa debida o la defensa adecuada, el debido proceso. Es el bloque, digamos, conocido como derechos civiles y políticos, o de la llamada primera generación. Los de la segunda generación, dice este postulado, son los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Y luego los derechos de la tercera generación, a los que la verdad ya no nos vamos a referir, llamados de la solidaridad o de los pueblos, como el derecho a la paz, el derecho a la democracia, y también ahí han querido encajonar al derecho a un medio ambiente sano o a los derechos ambientales, que a mí la verdad me parece que por su naturaleza se parecen más a los económicos, sociales y culturales. Por eso algunos autores y algunos comentaristas no le dicen a los derechos económicos, sociales y culturales DESC, sino ya dicen DESCA, o sea, derechos humanos, sociales, derechos sociales, económicos, sociales y culturales y ambientales. Mejor no voy a guiarme con el papelito porque creo que eso resta espontaneidad. La primera cuestión que algunos autores mencionan en relación con la teoría de las generaciones, y que es más, aplauden, como Carbonell, por ejemplo, que dice que una de las ventajas o virtudes, o tal vez la única, dice él, que tiene la doctrina de las generaciones, es que reconoce que surgen de la historia. Ya la pura nomenclatura de las generaciones resulta interesante, porque parecería que pues como que los derechos como que se reproducen, ¿no? Y que hay primero una generación que luego tiene unos hijos, que es la segunda generación, y durante algún tiempo la primera y la segunda generación convive, y luego pues llega a una tercera generación, y luego a lo mejor ya la primera generación pues ya estará muriendo, a lo mejor con la tercera generación, como si se gestaran los derechos. Otra cosa dicen es que surgen como si no hubieran estado ahí antes nunca, como si los derechos no hubieran estado ahí. Y dicen que por lo tanto los derechos son producto de la historia o resultado de las reivindicaciones de la población, de la humanidad, como si a los derechos los hubiera inventado alguien. Por ejemplo, el padre de los derechos humanos, John Locke, ¿no? Que por cierto no es francés, ni lo podemos injertar dentro del movimiento de la Revolución Francesa. Y sin embargo, pues si tratamos de encontrar cuando verdaderamente se empieza a hablar de derechos en ese sentido, pues es en Locke.
Y no coinciden tampoco las fechas tanto con los filósofos de la Ilustración que da el contexto de la Revolución Francesa. Además de que no podemos olvidar a Hamilton y a Jefferson en los movimientos que se dan en la independencia de los Estados Unidos, que incluso algunas de las declaraciones de independencia donde hay un verdadero catálogo de derechos humanos en Estados Unidos son incluso anteriores por algunos años a la declaración de 1789 de los derechos del hombre y del ciudadano. Así que esa afirmación tan alegre de que surgen con la Revolución Francesa, pues la podemos cuestionar, incluso atendiendo a las fechas en las que escribe Locke sus obras en materia de teoría del Estado, y en donde con toda claridad pues son anteriores a estas otras fechas de la Revolución Francesa. Pero además, quien favorece esta corriente le atribuye surgimiento a los derechos, por lo tanto adopta una postura, digamos, positivista. Los derechos no existen hasta en tanto se ven plasmados en una hoja de papel, hasta el momento en el que alguien los escribe. Por lo tanto, los derechos, de acuerdo con esta corriente, son creados, son otorgados o concedidos por el Estado y quedan plasmados en una hoja de papel normalmente llamada Constitución o declaración, que por referencia es incorporada a la Constitución, como sucede con el bloque de constitucionalidad francés, que está constituido por la Constitución francesa y por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que por referencia se incorporan a la Constitución. Sin embargo, la doctrina de las generaciones, vista desde esta perspectiva positivista, podría ser contradicha por los justnaturalistas y decirle a quien defiende la teoría de las generaciones y adopta una postura positivista, pues no, en realidad te equivocas, porque los derechos no surgen como si no hubieran estado ahí antes. Los derechos siempre han estado ahí desde que la humanidad existe. Lo que pasa es que la humanidad, como acostumbra, va descubriendo las cosas en diferentes momentos de su desarrollo histórico. Y por lo tanto los derechos no es que los haya inventado Locke o Montesquieu o Rousseau o Hamilton, sino que más bien lo que tal vez pueda atribuírseles, que ya es mucho, no es su invención, sino su descubrimiento. Al igual que a Newton no se le atribuye haber inventado la ley de la gravedad, porque los cuerpos se atraían hacia el centro de la Tierra antes de que Newton se diera cuenta de eso. Simplemente descubre esa fuerza. Ni podemos decir que antes de 1490 o la fecha que haya sido, la Tierra hubiera sido plana, como se creía, y que gracias a Colón se inventó la redondez de la Tierra. Pues Colón no inventa la redondez de la Tierra. Como se acuerdan en 100 años de soledad, cuando a José Arcadio se le pasaba tumbado en la hierba viendo al firmamento, y que Úrsula y el pueblo pues ya lo consideraban loco, al grado de que lo acaban amarrando de un árbol y ahí lo tenían como si fuera un animal, porque una tarde llega a la mesa donde estaban cenando Úrsula y los niños, se sienta y declara
muy solemnemente: la tierra es redonda como una naranja. Y Úrsula, muy enojada, le contesta: cállate, José Arcadio, no digas esas cosas enfrente de los niños. Y van y lo amarran, y luego llega Melquiades, ¿se acuerdan? Y dice: ¿y por qué lo tienen ahí amarrado? No, pues que ya está completamente loco, porque imagínate, nos vino a decir que la tierra es redonda. ¿Cómo? ¿Dijo eso? Sí. ¿Y cuándo lo dijo? Pues así, se la pasaba tirado viendo el firmamento. Bueno, está más loco que una cabra. Oye, no, bueno, este tipo es un genio, porque sin tener acceso al mar y a otros puntos de referencia, él solito llegó a la conclusión de que la tierra es redonda como una... Más que el loco es un genio. Bueno, a lo mejor también está loco, pero no todos los locos son tontos, ¿no? Y así con los derechos humanos. A los naturalistas tal vez nos gustaría más decir que los derechos humanos se han venido descubriendo y que conforme se van descubriendo, dado el análisis que se va haciendo de la situación, pues nos puede ir pasando como le pasó a Arquímedes el día que se mete a la tina y grita: ¡Eureka! Ya me cayó el 20. O como dijo Juan Escutia: ahora caigo. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. No es que antes de Arquímedes si hubiera sido posible, simplemente fue un descubrimiento. Y así sucede con los derechos son descubiertos. Y entonces Locke y otros dicen: ¡Eureka! El ser humano, como bien ya nos lo venía diciendo Aristóteles y Santo Tomás y otros mucho antes que nosotros, tiene ciertas características que lo hacen ser lo que es. Y dentro de esas características o atributos que lo hacen ser lo que es, pues están ciertas facultades que tiene. Y no nada más me refiero, diría el descubridor, a sus facultades físicas o sentidos, como la vista, el oído, el gusto, el tacto, etc., sino a facultades que provienen de sus facultades espirituales, racionales. Tiene capacidad de pensar, de razonar. Tiene, a raíz de sus sentidos, se le producen instintos, como cualquier animal, y actúa en razón de esos instintos o apetitos. Su necesidad de sobrevivir hace que su cuerpo lo haga sentir apetito y desee realizar actos que lo conduzcan a poder obtener el alimento que necesita para sobrevivir. Y ese apetito físico o producto de su conformación física también se genera en razón de su capacidad de pensar. Y su capacidad de pensar lo hace capaz de desear cosas que la inteligencia informa. ¿A quién? A la voluntad, que es el apetito racional. Y en razón de esas facultades puede llegarse a la conclusión de que el ser humano tiene derecho a realizarlas y a ejercerlas, y que le vienen de adentro. Decía mi profesor de algunas materias, el recordadísimo Efraín González Morfín, que con los derechos humanos pasaba lo mismo que con la justicia, y decía él, y lo mismo que con el tiempo.